Hoy en Capital Emprendedor, más rentabilidad e innovación. Cómo obtener financiamiento y mayor crecimiento. Los expertos te asesoran y comparten sus experiencias en Capital Emprendedor con Mirja Ceballos. El apoyo que tu empresa necesita. Queremos asesorarte en tu crecimiento sostenido, optimizar y rentabilizar tu inversión según tus necesidades, junto a un grupo de asesores y especialistas. Queremos ser parte de tu evolución. Escríbenos capitalemprendedor@capitalbank.com.pa. Buenos días, buenos días. Bienvenidos a este programa Capital Emprendedor de Capital Bank, la capital de tus finanzas. Un banco 100% panameño con una trayectoria de más de 13 años. Te recordamos que contamos con 6 sucursales en el territorio nacional: Calle 50, El Dorado, Parque Lefebvre, La Chorrera, Zona Libre de Colón y David Chiriquí. Obtén más información de nuestros productos financieros visitando nuestra página web www.capitalbank.com.pa o, por supuesto, nos puedes llamar a nuestro Capital Center 209-7070 o búscanos en las redes sociales como @capitalbankpanamá. Mi nombre es Mirja Ceballos y hoy es sábado 16 de enero y estamos aquí todos los sábados de 8 hasta las 9 de la mañana brindándote la información necesaria para la toma de decisiones. Pero antes de introducir el tema, quisiera compartir con ustedes un estudio muy interesante en el cual dice que al final del año 2020 el 82% de las MIPYMES adoptaron nuevas formas de tecnología. Y este estudio fue gracias a Visa Black to Business Story 2021, donde se encontró que más que todo el continuo cambio de las micro y medianas empresas hacia el comercio electrónico evolucionará en el año 2021 y traerá un mayor enfoque en áreas como la seguridad, la prevención de fraude y más herramientas de pago emergentes, como por ejemplo, compra ahora, pague después, y la aceptación de pagos móviles de cara al 2021. Las MIPES están más que todo evolucionando y está trayendo muy buenas tecnologías de pago que más que todo son críticas o para satisfacer las necesidades del cliente. Así que si estás evolucionando en un negocio y de alguna otra forma eres empresario, enfócate en esta gran oportunidad donde hoy en día los consumidores están comprando pues, de manera digital, aceptación de pago por contacto, por teléfono, móvil y demás. Y bueno, como siempre, le brindamos a ustedes la información necesaria, como había dicho, para la toma de decisiones. Y uno de los puntos muy importantes que vamos a estar comentando el día de hoy es que si quieres llevar a tu empresa al siguiente nivel de crecimiento, es fundamental que conozcas las entradas y salidas de caja que tienes y tendrás en el corto y mediano plazo. De lo contrario, será muy difícil que puedas reconocer tu capacidad para afrontar deudas y por ende proyectar tu negocio. El cálculo del flujo de caja ayuda a saber lo que efectivamente ingresa y sale de tu negocio, como por ejemplo las entradas o ventas o el pago de cuentas o egresos. Y de esta manera conocer en forma rápida la liquidez de tu empresa. Y bueno, con nosotros ya se encuentra nuestro invitado Gabriel Samaniego. Él es oficial de negocios de Banca Pyme de Capital Bank y vamos a estar conversando de manera muy fluida sobre aquellas recomendaciones de flujo efectivo para pymes. Y por lo tanto te invito desde ya a que llames a las líneas telefónicas de la cabina de Radio Panamá, que por supuesto ya tú sabes, 378-2711 hasta el 14, y también te voy a estar dando mi WhatsApp 6620-0120 para que podamos interactuar y por supuesto aclararte todas las dudas que tengas sobre el manejo correcto del flujo de efectivo para pymes. Muy buenos días, Gabriel, gracias por estar con nosotros en este programa. Buenos días, Miriam. Feliz año, feliz Navidad, Día de Reyes, todo. Gracias, igual para ti, bendiciones.
Muchas gracias, Miriam, de todo, pues, por la invitación. De verdad, ha sido un placer. Más que todo, tratar de dar ese feedback a las personas, poder entender un poco más en esta situación, ¿no? Claro, y lo mencionaba porque al principio, digamos, en los primeros meses del año, de repente los empresarios están enfocados en vender, generar ingresos y demás. Pero creo que el camino correcto es manejar tu flujo efectivo de manera considerada para que este negocio pueda mantenerse en algún tiempo. Correctamente, Miriam. Hoy en día, la gran mayoría de empresarios, pues definitivamente en todo este periodo de recuperación, este 2020 que fue tan duro para nosotros, para todos, el 2021, pues todo tipo de empresario, emprendedor proyecta pues un crecimiento, tratar de buscar la forma de sobrevivir o tratar de buscar la forma de buscar los mejores recursos para poder seguir a flote con sus negocios. Definitivamente uno de los mayores recursos en cuanto a lo que es, lo podemos ver de manera de finanzas y más enfocado, pues digámosles a las empresas pymes, recuerda que en las empresas pymes también hay una parte bien importante. En la empresa pyme, el dueño del negocio es el gerente financiero, es el gerente el de producción, él Todo. hace todo dentro de las empresas y siempre es muy recomendable tener conocimientos básicos. Uno no tiene que ser especialista en finanzas para poder tomar decisiones en la empresa. Por eso es que básicamente existe este recurso, ¿no? Que es el flujo de caja. El flujo de caja es una herramienta muy sencilla, pero a la vez muy profunda en cuanto a lo que es el giro de negocio y poder llevar una mejor administración. Inicialmente tú nos comentaste algo bien importante, ¿qué es un flujo de caja? Porque muchos dicen, Gabriel, flujo de caja, tengo muchos clientes, normalmente yo lo miro es con el contador, o normalmente el flujo de caja lo ven en un estado financiero, o lo ven, mucha gente lo equivoca o básicamente lo confunde un poco con un estado de resultados, o sea que no es cierto, o sea, no es la forma que se debe llevar esta gestión. Es sencillo, hoy en día todos tenemos acceso a computadora, a estas aplicaciones y demás. Un Excel sencillo donde tú puedas llevar tus recursos en cuanto a lo que son ingresos y egresos. Esa es la parte importante, es la parte de llevar tus ingresos y egresos de tu negocio, ¿verdad? Ingresos, todo lo que se llame ventas, todo lo que represente algún tipo de entrada de capital de efectivo a tu negocio, es donde uno debe llevar un control y eso también te despliega la parte de los egresos, que los egresos también van muy ligados al costo. Por ejemplo, las empresas que se dedican a la compra y venta de algún producto especial, y los gastos de tu negocio. Eso es muy importante pues para llevar y tener un control de tu empresa como tal, ¿no? Mencionaste algo muy importante que a veces lo confunden pues con los estados de resultados y también el tema de, de gastos. Y fácilmente, tú lo acabas de decir, el empresario de alguna otra forma no es contador, pero puede confundir esa terminología, costos y gastos. O sea, si nos puedes ampliar un poquito ese concepto, realmente qué es lo que es un gasto, si tiene que ver directamente con la operación de mi negocio, si no tiene que ver directamente con la operación de negocio, y por supuesto la diferencia entre flujo efectivo y también los estados de resultados, que también se tiende a confundir. Claro que sí, mira, la parte importante en cuanto a lo que es el flujo de caja, es importante identificar tus costos y tus gastos. ¿Qué te ayuda a esto? En dos formas. Uno, cuando tú tienes control de tus costos y sabes cuánto te cuesta tu producto, tienes una mejor facilidad de análisis para identificar con tus proveedores cuáles son los más caros, cuáles son los más baratos, quién te da opción de pago, quién no te da opción de pago y te puede dar ese desenvolvimiento en cuanto a mejorar tus costos de producto, digámoslo así. Eso es uno de los puntos, uno de los renglones importantes que debe existir, además del ingreso, en tu flujo de caja. Posteriormente a eso, uno despliega lo que son los gastos. Nosotros a nivel empresarial, en bancos y todo el tema de orientación,
tratamos de ampliarle a los clientes y ampliarles a las personas que el flujo, los gastos no son el costo per se del producto. Eso es un costo que te delimita un margen de ganancia para tú poder seguir comprando, para tú poder seguir operando. Ahora, la parte de los gastos son todo lo que le podemos llamar, por ejemplo, salario, gasto de representación, alquileres, que es importante, honorarios, papelería, servicio de electricidad, mantenimientos de tu área, tu espacio, tu bodega. Esos son gastos de una empresa como tal. Por ejemplo, si la persona tiene algunos otros gastos, por ejemplo, en términos de logística, los acarreos o el pago de camiones, en términos de compra y venta de productos, esos gastos que uno trae material en el extranjero, lo que paga en aduanas, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente, combustible, y esos son los gastos que uno tiene que incluir dentro de su flujo de caja. Y una vez que tú tengas tus ingresos, que tú tengas tus costos y que tú identifiques todos tus gastos, eso te va a dar un resultado. Y es ahí donde empieza es lo que le llamamos el flujo de caja. Porque todos los meses te va a dar un resultado, sea negativo o sea positivo, y eso va a ser acumulativo en el trayecto del año. Ahora, es importante también aclararte un poco, Miriam, y a todos los radioescuchas, que el flujo de caja no se hace en el momento. Usualmente el flujo de caja debe hacerse de manera proyectada, ¿verdad? Uno debe por lo menos proyectar 2 años de su ejercicio de empresa para poder saber a dónde yo quiero ir. Y más en este periodo de crisis, ¿no? Así que eso es muy importante. 378-2711-1213-14 son las líneas telefónicas y me puedes escribir a mi WhatsApp 6620-0120, que estamos tratando un tema muy importante. Tenía 2 preguntas. Cuando estamos armando el flujo efectivo o el flujo de caja, a veces ciertos empresarios tienden a confundir la liquidez. La liquidez, como dice el nombre, es dinero líquido, dinero en papel que está en tu caja. Pero a veces tengo ingresos que me entran por cheques. Entonces, también es un proceso un poco difícil porque tú no sabes si ese cheque que te pagó el proveedor demora, no tiene compensación. O sea, y de alguna otra forma, eso puede afectar tu flujo efectivo de ese mes corriente. Correcto. Bueno, es importante que cuando uno defina la venta de su producto y servicio, es importante identificar cómo vas a cobrarlo, ¿no? Hoy en día existen diferentes plataformas tecnológicas, diferentes opciones de que los clientes te puedan pagar por diferentes vías. Es importante también, como lo mencionas tú, si tienes algún cliente que te paga con cheque y es un cliente ya conocido, pues uno crea un poco más de confianza. Un cliente que te pague con un cheque que tú no conoces, pues definitivamente tienes que esperar que compense para poder ver el resultado. Y si estás siempre con esa incertidumbre, es un poco complicado. Yo recomendaría a nivel que busquen alguna otra forma. Hoy hay ACH entre empresas, confirmaciones de transferencia, también estas plataformas de pago fácil y demás, pues que uno pueda tener su ingreso un poco más tangible. Y lo importante, pues básicamente también es poner uno sus pautas en base a sus clientes para poder generar y cobrar pues tu servicio o producto que estás ofreciendo. Tenía también otra pregunta que creo que es relevante. Como sabes, algunos dueños de empresarios tienen muchos negocios a la vez. Entonces, ¿qué se recomienda en ese proceso? ¿Tengo un flujo de caja para cada negocio o lo pongo en uno solo o dirá, bueno, este año o este mes me está yendo mal este negocio, por lo tanto tomo aquí y lo pongo hacia la otra empresa? ¿Cómo es el manejo adecuado de la administración del flujo efectivo para una persona que tiene tantos negocios, ¿no? Porque de alguna otra forma
puede traer consecuencias, algún tipo de desenfoque y demás. En ese punto, ¿qué comentarías? Mira, yo recomendaría, he visto empresarios pues que llevan un flujo de caja por negocio. O sea, cada unidad de negocio debe tener, porque recuerda, una cosa es llevar un resultado por negocio, otra cosa es llevar un flujo de caja por negocio. Yo recomendaría que uno lo lleve por separado, porque cada negocio es autosuficiente y la única manera de tú identificar si tu negocio es rentable o no es llevándolo por separado. Llevándolo por separado, claro que evidentemente hay negocios, uno de tus negocios tiene un poco más de flujo que el otro y tenemos vemos que algunos clientes juegan con estos flujos, pero es bien importante también y sobre todo cuando uno tiene algún financiamiento per se, porque recuerden que los bancos, las entidades financieras, nos prestan este dinero para un negocio, en fin, que tenga un desenvolvimiento y que genere una fuente de pago o de repago. Entonces, cada negocio individualmente tiene que pagar su deuda, cada negocio individualmente tiene que asumir sus gastos y cada negocio también genera un costo de producción. Entonces, yo recomendaría que de alguna forma se vea de manera separada para poder tener un mejor desenvolvimiento y control de la empresa. Yo sí doy algunas recomendaciones siempre cuando van a hacer esta generación de flujo de caja, que uno debe tener algunas variables en mente. Uno, cuando uno puede comprar o no comprar la mercancía o el producto, porque en todos los meses los flujos de caja no van a ser positivos precisamente. Podemos también identificar dentro de ese flujo efectivo cuando puedes darle algún tipo de crédito a tu cliente cuando a bien lo merezca. También puedes identificar tus proveedores, quién te puede dar algo de extensión de crédito. ¿Para qué? Para que tú tengas un lapso de tiempo de recuperación de efectivo y puedas entonces cumplir con tus compromisos con el proveedor o con el banco. También es importante mantener una buena visualización del flujo cuando uno necesita capital, ¿verdad? Uno dice hoy en día que hay muchos negocios impactados, comentan cuándo y qué puedo hacer yo para obtener capital para poder tener un flujo de caja coherente o que me sostenga el negocio. Hay diferentes vías. Uno, en primer lugar, es identificar tus cuentas por cobrar, si das crédito, por ejemplo. En ver y dar un seguimiento continuo o tener una política de crédito para tus clientes o tus mejores clientes, donde tú puedas contar con un pago recurrente cada cierto tiempo, que tú sabes que te va a oxigenar el flujo para poder cubrir todos tus egresos en todo caso. Lo otro es cuando uno identifica la necesidad bancaria. Hoy en día tenemos muchas herramientas bancarias para poder oxigenar algo de flujo. Estas herramientas, pues vamos a mencionar algunas. Puede ser una línea de crédito rotativa que es utilizada pues, normalmente en las empresas para poder oxigenar algo de flujo. Y eso es importante también detallarles que cuando uno solicita algún financiamiento, uno tiene un gasto financiero. Entonces, ese gasto financiero, pago mensual o llámele intereses, también tiene que ir incluido dentro de tu flujo de caja. Otro tipo de fuente de financiamiento para oxigenar un poco el flujo de caja, lo podemos decir de una manera, el factoring, por ejemplo, las sesiones y venta de factura, eso también te ayuda a tener un poco de recursos para poder mover y poder ampliar tu flujo de cajas. En este periodo de crisis, Mirja, es un poco, muchos empresarios pudiesen estar pensando, wow, los bancos nos están apoyando, hay un recurso dado por el Estado para apoyar a la pequeña y mediana empresa que le van para que precisamente tengan algo de flujo para sus operaciones y eso le va a dar a ellos
o pueden ir a buscar pues, este tipo de financiamientos. Otros, he visto casos un poco más complicados que han tenido que prescindir de un activo para oxigenar un poco el negocio, un activo sea fijo o sea pues, algún vehículo y demás, pues para poder darle un poco más. En fin, hay diferentes formas de poder mantener un flujo de caja positivo, ¿no? Sí, claro, lo que acabas de decir, básicamente son herramientas y recomendaciones para mantener el incremento de mi flujo de caja efectivo. O sea, que tratar de que siempre tenga los resultados esperados y que la empresa siga operando. Les recuerdo las líneas 378-2711, 1213-14. Estamos hablando con Gabriel Samaniego, oficial de Banca Pyme, y me puede escribir también a mi WhatsApp 6620-0120, que nos está dando recomendaciones muy buenas acerca del manejo de flujos efectivos. Hablemos con mayor profundidad qué datos, y lo mencionaste al principio, pero creo que podemos ir explorando un poquito más, qué información necesaria se puede traer del flujo de caja. Ya lo mencionaste, ver más que todo qué proveedor me es factible, qué producto es rentable, pero también ayuda mucho para saber calcular los diferentes precios de mi producto. Entonces, quisiera que conversaran un poquito más qué otra información importante se puede extraer de flujo de caja para que todos nuestros oyentes conozcan realmente la importancia de esta fabulosa herramienta. Claro, aquí las herramientas importantes que podemos tener dentro de un flujo de caja es, en primer lugar, identificar cuáles son tus mejores clientes, Claro. Cuáles son las personas que te pagan recurrentemente o las que tienen algún tipo de atrasos. Ahí puedes identificar y poder medir en base a tu venta mensual y poder segmentar en base a tus clientes cuál es el que te paga mes a mes, el que te paga 60 días, el que te paga 90 días. Eso es bien importante. Por el otro lado, identificar tus costos, identificar cuáles son los proveedores que mejores condiciones te dan también, que eso viene siendo el tema de los costos. Básicamente, aparte de eso, es bien importante manejar un control de gastos. Hoy en día, el control de gastos es primordial. Uno, identificar dentro de tus renglones de flujo de caja, identificar cuánto es tu planilla, por ejemplo, mensual. Cuántos son tus pagos de servicios públicos, luz, agua, teléfono, lo que tienen empresas jurídicas y que tienen personal en caja de seguro social, pues todo el tema de sus prestaciones para el personal. Por otro lado, también tus gastos varios. Hoy en día, que estamos en un periodo, digamos, de que las empresas pequeñas y medianas tengan esa orientación en un periodo de crisis, llamémoslo así, es importante 5 aspectos que yo los enumero de alguna forma. Uno, crear un presupuesto de crisis. Crear un presupuesto. Y acuérdense, como mencioné hace un rato, que el flujo de caja son proyecciones, o sea, son temas que tú vas a medir tu negocio de hoy en adelante. Entonces, uno debe ser realista. Hoy en día, y bajo la situación, uno no puede plantear un flujo de caja muy agresivo porque uno en el intento se puede hasta desanimar, ¿no? Porque realmente no tienes ese empuje o esa capacidad de venta que uno esperaba. Entonces hay que ser realista. Las personas que tienen ya negocio de trayectoria o tienen negocio nuevo, es experimentar cómo fue el año 19 versus el año 20 y proyectar un 21 un poco más. Disculpa que te interrumpa, el tema de las proyecciones, de verdad, muchos empresarios se preocupan. Sé que estuvo difícil, cuánto más debo proyectar, cuánto menos debo proyectar, y lo que mencionaste es verdad, ser realista, ¿no? Ponerte un porcentaje, digamos, bastante manejable, que en cualquier momento podrás seguir adelante tu negocio, que eso es muy importante. Y creo que a muchos de los empresarios les preocupa eso, o sea, ¿cómo proyecto realmente el 2021
si igual va a ser el mismo camino, parecido, mejor, dependiendo del rubro en que esté tu negocio, y realizarlo, ¿no? Claro. Yo le voy a dar un dato a todos estos empresarios, emprendedores que normalmente o llevan o de alguna forma se presupuestan. Estos primeros 6 meses del 2021 pueden ser muy similares, llamémosles, a los últimos 6 meses del 2020. Entonces, ponerse un porcentaje de crecimiento tan agresivo puede crear algún impacto dentro de tus flujos, porque al momento que tú proyectas un ingreso alto, también proyectas un costo alto, también proyectas un gasto alto, y posiblemente si la recuperación o la venta no te lleve, no te lleve a tener ese movimiento como tú lo esperas, tus gastos y tus costos ya lo presupuestaste. Entonces posiblemente tu flujo de caja en ese momento te afecte y sea negativo. Entonces es importante, como lo mencioné, es ser un poco realista y medir un poco más esa gestión para poder seguir adelante, ¿no? Gabriel, quiero invitarte para que hagamos nuestra primera pausa. Ya son las 8:30 de la mañana. Creo que nos queda mucho tema por profundizar el flujo activo. Solamente ya estás a dar un solo punto. Vamos a ir desarrollando los otros 4. Y también quisiera que profundicemos que el flujo de efectivo no es un banco, no es que tú sacas dinero, prestas dinero. Y no, es algo muy típico de un empresario, y vamos hablando un poquito sobre eso y otros puntos muy importantes. Entonces, nos vamos al primer corte comercial y regresamos, Jimmy. Capital Bank, un sólido grupo financiero de capital 100% panameño, con más de 11 años en el mercado ofreciéndote soluciones acordes a tus necesidades. Visítanos. Capital Bank, la capital de tus finanzas. Bueno, estamos de vuelta a Capital Emprendedor. Mi nombre es Mirya Ceballos y nos encontramos con Gabriel Samaniego, que nos está dando recomendaciones para el uso de un flujo efectivo adecuado, y más que todo en estos tiempos que realmente se necesita. Entonces, si tienes una preocupación de cómo llevarlo a cabo, de cómo ejecutarlo, de cómo elaborarlo, por supuesto, puedes mandar tus preguntas al 6620-0120 o llamar directamente a la cabina 378-2711-12-13-14. Esto sirve definitivamente para todo tipo de negocio, inclusive también hasta a nivel personal, ¿no? Tú vas viendo cómo te vas manejando de manera mensual, algunos imprevistos y demás. Entonces, Gabriel, sigamos entonces con los 4 puntos pendientes. Claro, hago una pausa en algo que mencionaste en referente a que también a título personal ayuda a eso, porque no solamente el flujo de caja está proyectado para empresas, o sea, uno hace lo que le llamamos la listita mensual de gastos y en base a tus ingresos que mantengas, sea un salario, sea algún tipo de venta, porque realmente también tenemos que enfocarnos en tratar de recomendarles eso. Evidentemente ya cuando uno tiene un presupuesto y un ingreso fijo, es un poco más fácil poder controlar tu flujo de caja, ¿verdad? Hoy en día hay muchos emprendedores o personas aquí en Panamá. Recuerden que el 90% de lo que es la parte de la economía lo mueve las pymes. Es una parte bien importante de que hay muchos emprendedores y demás en donde tienen que identificar cuando van a hacer algún tipo de costo o quieren emprender algún negocio, identificar todos sus costos, sus gastos, para poder tener un control un poco más tangible, pues, y poder seguir adelante en base a eso. Entonces, en el punto 2, que volviendo un poquito al tema de las 4 recomendaciones, es reducir los gastos. En cuanto yo le llamo gastos hormigas, gastos
complementarios que dentro de un flujo de caja, eso para un periodo como este es bien importante tomarlo en consideración. Hay gastos necesarios, hay gastos poco necesarios. La gran mayoría de empresas, también pymes pequeñas, normalmente la familia vive de los recursos y de los ingresos de ese negocio. Entonces, identifican algunos pagos personales para incluirlo dentro del flujo de la empresa o del negocio per se. Entonces, es importante también que esos gastos, pónganse un salario, pónganse, ustedes hacen un esfuerzo de tiempo, horas, hombre, pónganse, sean parte de la planilla de su negocio para que con esos ingresos que ustedes como salario se coloquen, ustedes también puedan entonces hacerle frente a sus recursos de la casa, de su familia, ¿verdad? Entonces eso es bien importante y reducir pues los gastos hormigas, porque hoy en día cosas no necesarias, pues definitivamente habría que evaluarlo. Otra recomendación y como punto 3 es evaluar tus deudas. Hoy en día en Panamá existe una ley de moratoria en cuanto a lo que no voy a verlo de manera muy superficial realmente, esa parte. No quiero profundizar mucho porque no es el tema, pero sí dentro de tus proyecciones, ver en base a tus ingresos, ver realmente y considerar cuánto puedes pagar si tienes una deuda con algún banco, alguna entidad financiera, ¿verdad? Llegar a un acuerdo, acercarte con la entidad, si tienes algún tipo de afectación, demostrarla y decir, bueno, mi flujo de caja en este momento, que la situación está un poco complicada, puedo pagarte tanto en base a esto y esto también te va a llevar a poder tener un mejor flujo de caja, poder tener un mejor acceso en cuanto a lo que es liquidez y poder de alguna forma comprar más mercancía para, por ejemplo, impulsar mejor tus ventas y tus recursos y en un periodo, pues volver a retomar el 100% de tu compromiso financiero. Entonces, algo de refinanciación, algo de buscar algunas entidades bancarias que de repente te den esas alternativas. Si no tienes deuda, pues definitivamente en esa parte no aplicarías. Entonces, esa parte. Lo otro es tener algunos canales de cash flow o de flujo de caja, canales de lo que es financiamiento, de lo que es factoring, lo que mencionaba hace un rato. Eso es bien importante y también tener presente siempre tus cuentas por cobrar, si en caso tal manejas a algún cliente específico, poder recuperar esas cuentas por cobrar poco a poco, llegar a algunos acuerdos. Estamos en un momento que todo el mundo está tratando de echar y sobrevivir y es importante pues que de una manera muy cordial nos podamos ayudar y empujar un poco más el tema de la economía y esta es una de las formas que el flujo de caja pueda controlar todo esto. Sí, quería también aportar, digamos, otra recomendación importante para mantener un incremento en tu flujo de caja o flujo efectivo, es que bajo la situación se están presentando muchísimas oportunidades. Entonces, de alguna otra forma, colocar en esa proyección aquellos proyectos medianos, a largo plazo que se te van a estar presentando y que realmente tengan la validez, la garantía que se van a llevar a cabo. Porque hoy en día muchos empresarios están haciendo eso. Están tratando de hacer alianzas colaborativas y estrategias eficientes para realizar diferentes proyectos. Entonces creo que también a su medida es una oportunidad grandiosa que te puede ayudar a ti a aumentar tu incremento, perdón, aumentar tu flujo de efectivo. Claro, eso es bien importante. La verdad es que hoy en día hay que ser creativo. Hay que ser creativo. Yo pongo un ejemplo. Si tú tienes una empresa que se dedica a productos de limpieza, por ejemplo, y sabes que estamos en una coyuntura que se necesitan este tipo de productos, a ver cómo yo incremento mi flujo de caja. Bueno, definitivamente busco algún tipo de producto, algún tipo de esos productos que me puedan dar una mejor rotación,
busco otros tipos de productos que tal vez ya yo no ofrecía en el momento para poder darle un poco más de continuidad y ver, identificar qué producto está en este momento en mejor movimiento y poder darle un poquito de continuidad a eso. Entonces, otra cosa que también es bien importante, he visto muchas empresas haciendo algún tipo de alianzas estratégicas, siempre y cuando sean dentro de la misma línea de Claro. negocio. Entonces, eso es bien importante también. Bueno, yo creo que en términos generales, por esta parte de lo que es tan importante manejar un flujo de caja, esto lo debemos hacer tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida empresarial, porque eso nos va a llevar Ay, un poquito de... disculpa, Gabriel, tenemos un oyente en línea. Jimmy, Capital Emprendedor. ¿Aló? Bueno, que el oyente vuelva a llamar, dice aquí, espérate. Dice, ¿cómo se puede aplicar un flujo de caja a un emprendedor informal y que de alguna otra forma está empezando? Y si pueden hablar algo de un plan de negocios, ¿no? Dice, en palabras fáciles, sencillas, obviamente, porque es un emprendedor que está iniciando un negocio para, ¿no? Y que de alguna otra forma quiere ir formalizarse. O sea, son dos preguntas que él acaba de hacer. En primer lugar, viendo la consulta del oyente, definitivamente para cuando uno va a empezar un negocio es un reto. Es un reto porque tú puedes identificar cuáles van a ser tus posibles gastos. Puedes tener una idea de cuánto te puedes gastar en tu negocio. Puedes tener una idea si vas a emprender en algún producto que vas a comprar para revender. Puedes saber cuánto te cuesta el producto. Evidentemente tú tienes que manejar algún margen para poder tener un grado de ganancia dentro de lo que estás ofreciendo, ¿no? Ahí también puedes ir observando la competencia. Eso te puede tener más que todo una idea de cómo hacer tu flujo, tus previsiones y demás, ¿no? Correcto. Tienes que hacer un estudio de mercado rápido. No hay, en la parte de las personas informales, cuando uno tiene un negocio informal, digamos que uno ya ha conocido, ha investigado tu competencia. Yo hace poco vi un emprendedor que a pesar de la circunstancia, se acercó a nosotros y nos dijo, Gabriel, yo quiero hacer una empresa de venta de carbón, por ejemplo. Y me dice, yo necesito ver cómo yo me activo en cuanto a lo que es la venta de carbón. Yo he hecho mi estudio de que hoy en día en los supermercados el carbón está en tanto, el kilogramo en tanto. O sea, esa investigación te lleva a tener ya una visualización de cuánto te puede costar, de cuánto te puedes gastar y cuánto puedes vender tu producto. Entonces, ese emprendedor, por ejemplo, dice, bueno, voy a dedicarme, porque el flujo de caja es limitado, voy a buscar un nicho de mercado más pequeño, a las tiendas de los chinitos, voy a buscar poner un puestito pequeño en algún lugar para poder tener un poco más de movilidad y ahí voy creciendo mi venta, mi flujo de caja y poder llegar al momento de que yo pueda tener suficientes recursos para poder adquirir algún tipo de financiamiento o algún tipo de entrada un poco más fija en cuanto a la venta de mi producto y poder vender, incrementar mis ventas a un supermercado o alguna de estas entidades que venden productos de consumo. Entonces, es importante eso, lo que acabas de mencionar, Miriam, hacer tu estudio porque así tú identificas cuál va a ser el esfuerzo y cuál va a ser tus gastos y tus costos dentro del proceso, ¿no? Creo que también un punto importante es ir organizando, y lo has mencionado, tu facturación. Eso de alguna otra forma te va a ayudar. Tenemos tiempo, Gabriel. Tenemos tiempo acá.
Es una manera muy, muy apropiada de saber cómo está el flujo de caja, organizar tu facturación. Me recuerdo mucho el concepto de pipeline. O sea, ¿cuánto tienes ahorita que sabes que te entra, pero obviamente tienes que estar seguro para que pueda formar parte de tu flujo efectivo también? Claro. Mire, y para estas personas que están empezando, para ir en la misma línea, uno también puede, lo primero que tenemos que hacer es como cuando un vendedor nace. Uno lo primero que hace es hacer su lista de clientes, de su lista de prospectos, para salir entonces, normalmente, dependiendo del producto, uno agarra a mi familia, de mi familia, quién se dedica, quién hace esto, eso es el primer recurso. De ahí uno va buscando, refiéreme, preséntame, yo necesito conocer una persona que me recomiende pues, para poder ofrecerlo. Y ahí uno va haciendo un poco más de sinergia en cuanto a lo que es el tema del pipeline o la facturación, o buscar un escenario de cuáles son tus prospectos para poder vender. Después de eso, tú vas a identificar rápidamente quiénes son tus mejores clientes. Yo conozco empresas de servicios, por ejemplo, lavanderías. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito en el rubro de la lavandería. Hay clientes que son fijos. Uno cuenta con su cliente todas las semanas de que te entran por la puerta y va todo el tiempo a tu lavandería. Tú puedes montar un flujo de caja, tú puedes montar quiénes son tus clientes que normalmente vas, y en base a eso hacerte un presupuesto con las entradas de esos clientes, porque uno va conociendo eso. Lo importante es tener y visualizarse siempre y entender que uno tiene que estar allí. O sea, el flujo de caja no es para los contadores, te lo lleven. No, el flujo de caja uno como emprendedor, como empresario o como persona natural, uno tiene que llevar un control de eso. A veces es un poco tedioso, pero cuando lo practicas, te da esa alternativa de poder controlar y poder identificar con tiempo si viene alguna crisis, si te vas a quedar sin dinero y qué alternativa puedes buscar para eso. Claro, en estos momentos el análisis que tienes que hacer es mensual, diario, ese flujo de caja. 378-2711, 121314 son nuestras líneas telefónicas, o también puedes escribir al WhatsApp 6620-0120 para cualquier consulta que tengas o recomendación que necesites sobre el flujo de caja, flujo efectivo, que es lo que estamos conversando en el día de hoy con Gabriel Samaniego, que es oficial de la pequeña empresa de capital. Hablemos un poquito sobre el tipo de clasificación de flujo operacional que hay, está dentro del mismo estado. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Y más que todo está dirigido para grandes empresas que manejan, que tienen pues una operación muy recurrente, demasiado incremental, diría yo. Entonces, allí, ¿cuáles son las observaciones principales para estas grandes empresas? Ok, en las grandes empresas usualmente pues sí tienen la capacidad para tener un gerente financiero, por ejemplo, que maneja todas las operaciones, que maneja básicamente el control de gastos, de costos, materia prima, insumos, este tipo de gestión, ¿no? Normalmente ahí sí la persona, el gerente o el dueño, básicamente el dueño de la empresa muy poco está. Esos son empresas grandes que ya por su naturaleza funcionan de alguna forma por su tiempo, su background. Pero ese flujo de caja para estas empresas grandes se manejan de diferentes formas. Uno, si te dedicas al segmento de la industria, hay flujo de caja que yo he visto por medio de compras, en cuanto a lo que es ver tu nivel de inventario, tu nivel de proveedores, cuáles son los que te dan mejor facilidades, tu nivel de gastos operativos, que eso es una de las partes muy importantes, porque hay gastos fijos, hay gastos imprevistos, hay gastos que son inevitables. Y por medio de las empresas grandes es importante llevar un tracking por lo menos una vez al mes, llevar un control de verificación de márgenes en cuanto a lo que son márgenes de costo
sus ventas, márgenes de gastos en cuanto a lo que es poder tomar una decisión, el gasto financiero, si se está incrementando, o tienes un próximo pago a asumir en un corto tiempo, los vencimientos de líneas de crédito, de pagaré. Eso es bien importante llevar un tracking de esto, porque la gran mayoría de empresas, bueno, en las empresas grandes usualmente lo llevan, pero no identifican cuando viene algún tipo de pago, de repago de algún proveedor o de alguna deuda, y buscan. Entonces ahí es donde empiezan a cobrar, o ahí es donde empiezan a buscar dónde saco para pagar esto, para pagar lo otro, y es allí donde cae lo que estamos conversando. O sea, si uno lleva un control, un gerente de finanzas lleva su control de ingresos, sus clientes, las cuentas por cobrar, es un poco más rápido identificar cuando te cae ese flujo de caja operativo, y ese flujo de caja también en la parte de repago de la deuda, pues poderlo identificar y poder asumir, pues, lo más pronto posible ese tipo de facilidad. Si yo soy dueña de una empresa, Mirja Ceballos, tengo mi flujo efectivo bien llevado pues con las recomendaciones que me acabas de dar. ¿Cómo puedo empezar a hacer un análisis a través de las razones financieras? Aunque no soy, digamos, contadora y demás, pero creo que eso sería bueno para ver si puedes comentarles a los empresarios, porque creo que las razones financieras es muy importante y de alguna otra forma esa información está directamente involucrada en el público. Así es. Las razones financieras, bueno, es un tecnicismo que muchos empresarios no comprenden, pero sí algunas razones financieras deben considerarlas dentro del flujo. Uno, lo que es el margen. El margen en cuanto a lo que es costos y venta. ¿Cuánto yo me gano al momento que vendo lo que sea? O sea, ¿cuánto yo me gano si yo me dedico a la venta de repuestos y yo tengo un motor, yo compro el motor y vendo el motor? ¿Cuánto es mi margen de ganancia dentro de la venta y compra de ese motor? Es importante manejar eso. ¿Cómo lo podemos medir? Bueno, fácil, tu costo entre ventas, pues te va a decir, divides esa proporción y te va a decir cuánto es tu margen neto de la venta. Eso es importante. Hablamos de margen neto, hablamos del margen bruto. Posteriormente a eso, del margen que te ganaste en la venta del motor, tú vas a identificar cuáles fueron tus gastos dentro de la venta del motor. Por ejemplo, tuviste que pagarle a alguien para que te hiciera la logística de traer el motor a tu bodega, a tu stock. Ahí llevas un gasto y todos los gastos en cuanto a lo que es la proporción que tienes, cuánto te cuesta en base a eso. Entonces, lo recomendable es que uno tenga unos márgenes, lo ideal fuera el 100% de la venta. Sí, claro. Sin embargo, algo saludable financieramente hablando podría estar en un 30 o un 35% de margen neto. Y después de los gastos, un 15, un 10, un 15% de margen bruto. Se ve una empresa, un flujo de caja saludable, ¿no? Dependiendo también, si necesitas financiamiento, ya ahí es otro esquema que se utiliza. ¿Y qué otro análisis dentro de las razones financieras podemos sacar directamente del flujo de caja? El análisis también dentro de las razones financieras es identificar cuáles son tus ventas al crédito y cuáles son tus ventas al contado. Muchos no hacemos este ejercicio, vemos todo como venta. Exacto, lo ponemos todo en un solo renglón. Todo en un solo renglón, no se puede poner así. Yo siempre recomiendo identificar, dependiendo el tipo de negocio, identificar cuáles son, en dónde está tu porcentaje mayor de ingresos. O sea, si está en al contado, que es lo ideal, o si está en al crédito. Entonces, eso tiene que hacer un balance. Si haces dentro de tus ingresos, tu flujo está muy elevado en tus ingresos al crédito,
eso siempre te va a afectar tu flujo de caja mensual. Porque un cliente que tú le vendes un producto hoy te lo paga en 60 días, ya son 60 días que tú O tienes más. operación, Hoy o en más, día más. 90, 120 días, tu flujo de caja mensual va a ser afectado porque definitivamente tú tienes tus gastos fijos, tú tienes que seguir comprando mercancía y evidentemente eso te va a golpear un poco el flujo. Identificar en parte de ingresos cuáles son tus clientes al contado y cuáles son tus clientes al crédito. Recomendable siempre que un 70% de tus clientes sean por lo menos al contado, 30% al crédito, para tú tener un flujo de caja un poco, eh, un, un poco más llevadero. Por otro lado, también existen algunos rubros, por ejemplo, de la construcción, y sobre todo si le construyes al Estado. Eso es un reto, digo yo, pero cuando uno hace algún tipo de proyecto, uno hace un presupuesto del proyecto. ¿Cuánto te vas a gastar? ¿Cuánto te vas a... y la recuperación de eso? Entonces es importante, pues para eso están las herramientas financieras también, para poder darle un poco de continuidad a poder cumplir con los flujos del proyecto, porque tu recuperación de esa cuenta por cobrar es un poco extensa. Entonces, en ese trayecto, que es lo usual y es lo que uno ve normalmente, es donde recurren a financiamiento de banco para poder cumplir con este proyecto. Y a veces muchos empresarios toca, como quien dice, cruzar cuentas, ver, bueno, agarro este proyecto, para esto eso es un poco complicado y difícil, y la verdad yo recomendaría tener algún tipo de fuente de financiamiento y que ese financiamiento sea repagado por el mismo proyecto. Y así uno lleva un poco un mejor control de sus finanzas y sus recursos, ¿no? Sí. Entonces, básicamente... ¿Ibas a decir algo, Gabriel? No. No, correcto. Mucho. 6620-0120 para cualquier consulta aquí con el experto Gabriel Samaniego, oficial de negocios de pequeña empresa. Gabriel, yo no sé si le contestamos al oyente que preguntó sobre un plan de negocio sencillo. No lo tocamos. Un plan de negocio no lo tocamos. Un plan de negocio sencillo que uno puede ir. Claro, habría que ver qué tipo de producto vas a gestionar. Hoy en día, evidentemente, el plan de negocio, muchas personas no identifican, wow, ¿cómo yo hago un plan de negocio? Si yo quiero emprender en algo, ¿cómo lo hago? O sea, el plan de negocio básicamente tienes que identificar, en primer lugar, evidentemente, qué productos tú vas a ofrecer para poder salir y poder ver, en punto 2, ver cómo está tu competencia en base a ese rubro que tienes que hacer. Vas levantando esas variables. Aparte de eso, también vas levantando tu estrategia en cuanto a lo que es en ese plan de negocio. ¿Qué estrategia voy a utilizar para yo poder estar con esa disponibilidad del mercado y poder colocar mi producto? Otra parte importante del negocio es identificar cuáles van a ser mis gastos y mis costos dentro del plan de negocio. Es algo, hoy en día, muchas personas, no sé si te has percatado hoy en día en la plaza, muchas personas han visto productos alimenticios para poder salir y sobrevivir, como quien dice, a esta crisis que nos dio esta pandemia. Y ellos en muchas ocasiones no han creado un plan de negocio, básicamente. Plan de Claro. negocio. Ellos compran, yo voy a vender este producto, necesito llevar algo para mi casa y no planifican al 100%, ¿verdad? Esto, ¿no? Sin embargo, también es importante resaltar de que de alguna forma salen y empiezan a ir. En ese momento ellos empiezan a pensar, ¿qué más puedo hacer? Y ahí es donde tú empiezas a planificar realmente tu crecimiento. Bueno, voy a ubicarme acá, voy a adecuar un poco más espacio, voy a ver quién me está vendiendo este producto, porque tengo que identificar mis proveedores. En mi plan de negocio tengo que identificar mis proveedores, quienes venden, tienen mejor
opción de yo comprarle para yo tener una mejor rentabilidad. Negocia con ellos también. Así es. Hay que negociar con sus proveedores, buscar los mejores costos para tener tu mejor margen y evidentemente pues eso también. El mundo de la planificación de negocio no, es un mundo un poco retador porque depende mucho de la creatividad que tenga la persona. O sea, el mundo del emprendedor hoy en día es mucha creatividad. Es ver cómo yo puedo diferenciarme de mi competencia. ¿Qué valor agregado yo puedo tener que mi competencia no tiene? Entonces, eso es bien importante identificar en un plan de negocio. Perfecto. Gabriel, ya casi son las 9 de la mañana, ya terminó la entrevista. Creo que estabas como sudando ahí. Súper. No, de verdad que todas las recomendaciones fueron muy atinadas y yo sé que muchos de los oyentes tomaron atención y nota para este nuevo camino, ya sea de emprender y si tienes tu negocio en ejecución por muchos años, tener un flujo efectivo, créeme que es adecuado y es lo que debes hacer en estos primeros meses. Bueno, gracias a todos ustedes que nos escucharon aquí en Radio Panamá y nos vemos el próximo fin de semana, sábado 23 de enero, con más información para la toma de decisiones acertadas en su negocio. Que tengan un excelente fin de semana. Jimmy, gracias por estar allí y apoyarnos pues en este programa. Chao. Chao, gracias. Juntos dando pasos firmes, hoy podemos celebrar contigo a tu lado porque somos Capital Bank. 10 años de retos cumplidos, somos Capital Bank.